Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. El día de hoy quiero platicarte respecto de una de las fechas más importantes a celebrar, no solo en México, sino en muchos países, en particular en el mundo occidental. Se trata del 10 de mayo, Día de la Madre. Bueno, pues para poder hablar de ello, tenemos que entender primero que es una de las efemérides más importantes, repito, en nuestro calendario. Empecemos por qué es efeméride. La palabra efeméride primeramente viene del griego efémeros, y significa lo de cada día. Es lo que significa la palabra efémeros. De ahí pasó al latín ephemeris, que significa lo mismo, lo de cada día. De tal manera que una efeméride, ya dicho en español, pues es lo que hay que ver en cada día, es decir, lo que se celebra, lo que acontece en cada día. Si nosotros vemos todo el calendario, en cada día hay sucesos importantes. Sin embargo, hay algunos que sobresalen más. En este caso, el Día de la Madre, 10 de mayo. Bueno, pero ya vimos qué es efeméride y de dónde viene etimológicamente. Pero la palabra, en el sentido de efeméride me refiero, pero la palabra madre, ¿de dónde viene? Bueno, es una palabra originalmente proto-indoeuropea. Viene del proto-indoeuropeo meter. Y esta palabra meter pasó igual al griego. En griego madre se dice meter. Y cuando pasamos al latín se dice mater. Entonces del proto-indoeuropeo al griego y luego posteriormente al latín. Entonces meter, mater. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa? Bueno, se refiere a la mujer que tiene dentro de su cuerpo, digamos, un ser o que ya ha dado a luz a un ser humano. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque muchas veces fíjate que es curioso que cuando una mujer está embarazada dice, voy a ser mamá. Si nosotros analizamos en un sentido profundo, nos damos cuenta que no va a ser mamá, ya es mamá. Que el niño no haya nacido no la exime del hecho de que ya dentro de ella esté otro ser humano. Ya tiene un ser humano, entonces ya es mamá, aunque todavía no ha dado, digamos, a luz a ese nuevo ser. No se ha dado el alumbramiento, digamos, pero ya es mamá. Bueno, pues hoy quiero precisamente referirme a las madres con este tema, las que están por dar a luz o las que ya han dado a luz uno o varios hijos. Bueno, entonces ya vimos de dónde viene, la palabra efeméride y posteriormente que viene la palabra del proto-indoeuropeo, luego el griego y luego el latín. Mater, ¿no? Y de ahí pasa a muchas lenguas, igual, no nada más en español, lo podemos ver en inglés, en alemán, en portugués, en italiano. Y todas estas palabras tienen la característica que es con me, con ma o con mo, ¿no? Por ejemplo, mater, mother, pero siempre es ma, me, mo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, los estudiosos, lingüistas, filólogos, sostienen que es muy probable que esta palabra venga originalmente de mamá, que es la otra forma de decirle a la madre. ¿Por qué? Porque es, digamos, una forma básica, elemental, muy sencilla de que los seres humanos construyan una primer sílaba, ma. Y esto refiere a dos cosas, tanto a la madre como a los senos, a los pechos femeninos. Entonces, de ahí viene mama, que la mama, pues son las mamas de la mujer, digamos, o madre, la mamá, que es la progenitora, digamos. Originalmente, dicen los especialistas, que era mama. Sin embargo, en español, por influencia del francés, le pusimos el acento en la última A. Entonces decimos mamá. Originalmente era mama, no mamá.
Para nosotros, claro, hoy ya es mamá. Es el nombre correcto en español o castellano, que es correcto de ambas maneras. Muy bien, bueno, eso es lo que significa. Ahora bien, pero ¿cómo inició esto de celebrar a la madre, a la mamá? Que antes de decirte esta parte, primero quiero hacer un comentario. Fíjate que algunos dicen mamita, mamaita o mami, mami. Bueno, la palabra mami es diminutivo de madre, de mamá, es un diminutivo. Cuando decimos mamaita es un diminutivo. Y cuando decimos solamente mamá, pues es una forma coloquial, es decir, es una expresión cotidiana de decir madre. En vez de decir madre, digo mamá. Es una expresión coloquial. Recuerda que coloquial son dos términos o dos partes. Co es dos o más, o sea, se agrega. Locus en latín es hablar, o sea, hablan dos o más. Por eso es coloquio. Por eso el que trabaja en la radio, ¿cómo se llama? Locutor. ¿Por qué? Porque locus en latín es hablar. Locutor, el que habla. Bueno, pues entonces cuando algo es coloquial, significa que lo hablan dos o más personas, es decir, la sociedad, la gente a través de los días, de los diferentes espacios de manera cultural. Muy bien, dicho esto, ahora sí, vámonos con lo que te decía hace un momento, ¿no? ¿Cómo inicia esto del Día de la Madre? Bueno, pues tenemos que irnos hasta Grecia, en la antigua Grecia. Resulta que los antiguos, digamos, habitantes de lo que hoy llamaríamos de este país, que eran diferentes polisestados, los griegos, pues adoraban a una diosa, la madre de Zeus, que se llama Rea. Y le rendían culto a la madre, fíjate la palabra que utilizo, a la madre de Zeus, Rea. Posteriormente los romanos, digamos los latinos, también adoraron a una diosa. Le llamaban Hilaria Matris Deum. Hilaria Matris Deum. Hilaria, la madre de Dios. Hilaria. Y bueno, esta Hilaria, con H, para que nos quede más claro, Hilaria Matris Deum, pues vendría siendo algo parecido a la Rea de los griegos. Rea era madre de Zeus, Hilaria Matris Deum, la madre de Dios, bueno, de todo este panteón de los romanos. Panteón significa lugar donde están todos los dioses. No estoy hablando de los muertos. Pan, todos. Theon, dioses. Lugar donde están todos los dioses. Eso es panteón. Muy bien. Pero ¿por qué adoraban a esta Hilaria Matris Deum? La adoraban porque era la madre de la fertilidad, de la recreación, ¿no? De la nueva vida. ¿Cuándo la adoraban? En mayo. Fíjate, vamos hilando cabos. En mayo. ¿Por qué en mayo? Porque en mayo está muy fuerte la primavera. ¿Te acuerdas que en otra edición te platicaba que primavera es la primera verdad? Termina en vera. Y luego verano empieza en vera. Es de latín verane, que significa lo verdadero. Bueno, pues entonces ellos adoraban a esta diosa en mayo. ¿Por qué en mayo? Porque en mayo está la primavera. Y resulta que están los campos verdes llenos de flores, la fertilidad de la tierra a todo lo que da. Ahora bien, esta palabra mayo, pues viene de otra palabra también en latín que es Maia. Maia, M-A y latina A, Maia. ¿Quién es Maia? Maia era una diosa anterior de los mismos romanos, que era la diosa de lo que nosotros hoy llamamos la primavera, es decir, la diosa de la fertilidad, que con el tiempo es Hilaria Matris Deum, pero era Maia originalmente. Maia significa madre pequeña o la madre menor, ¿no? Es una madre pequeña, es lo que significa la palabra Maia. Bueno, pues de Maia viene la palabra en español mayo, mayo. Si te fijas, nosotros ponemos mayo con
Y, o sea, con Y, vamos, con Y, y tiene ese sonido, Y, ¿no? El fonema es Y. Sin embargo, esta letra tiene la característica que también suena como vocal. Por ejemplo, si yo pongo Juan y Pedro, y ahí uso la Y y ya no suena como Y, suena como I. ¿Por qué? Porque es una Y, pero también puede sonar como I. De tal manera que si yo digo mayo, le doy digamos, el sonido, el fonema de Y. Pero también podría ser como I latina, mayo, mayo. Claro, nadie va a decir mayo, lo correcto es mayo. Es correcto, sí. Pero te digo esto para que comprendamos que mayo viene de Maya. Y Maya, pues es la diosa de la primavera, de la fertilidad, que después va a ser esta otra que te digo que es Hilaria, ¿no? La diosa que adoraban los romanos. Ahora bien, fíjate que es en mayo, ¿no? Mayo. Y te dije que es Matris Deum. Hilaria, Matris Deum. Matris es madre, mamá. Ahora, esto tiene relación con la cuestión de por qué nosotros celebramos el 10 de mayo a la mamá. Antes de mencionarte el día 10, ¿por qué es el día 10? Vámonos primero con el mes, mayo. ¿Por qué se escoge el mes de mayo? Bueno, dentro del mundo católico, dentro de la Iglesia Católica, mayo es el día de la Virgen, es el mes de María. Mayo es el mes de María, de la Santísima Virgen, de María. Muy bien, pues resulta que estos festejos que se hacen en mayo a María, si te fijas, María, en este caso, aunque nosotros, claro, estamos celebrando a la Virgen, la Madre del Señor, de Jesús, sí, pero en mayo, ¿qué celebraban los latinos? A Hilaria Matris Deum, la Madre de Dios, también entre los romanos, digamos. Ahora bien, ¿y por qué nosotros celebramos, digamos, en mayo a la Virgen? ¿Por qué le damos esta? Porque es la creación, ¿te acuerdas? Bueno, la recreación te decía hace un momento, ¿no? Es la fertilidad. Y a través de la Virgen se da una nueva recreación de la humanidad porque por medio de ella es que nace Jesús, ¿no? Entonces tenemos esta idea de la recreación. Con ello te quiero dar a entender que el sentido del Día de la Madre tiene una base religiosa. ¿Por qué mayo? ¿Por qué mayo? Porque mayo tiene que ver con la tradición religiosa de que mayo es mayo es el mes de la Virgen, de María. Ahora bien, vámonos con el día. ¿Y por qué el 10? ¿Qué tiene que ver el 10? Bueno, para ello tengo que contarte cuándo empieza en México. Y luego te voy a contar un poquito de antes cómo surgió en otros países. Pero vámonos primero aquí en México. ¿Cuándo cuándo fue la primera vez que se festeja, que se celebra el 10 de mayo, ¿no? Día de la Madre en nuestro país? 1922. En 1922. ¿Qué pasó en esa fecha? Bueno, pues el director de un periódico, Excelsior, se llamaba Rafael Alducín. Este hombre, Rafael Alducín, director de este periódico, Excelsior, propone al gobierno que haya un día especial para celebrar a la madre, a la mamá. Y para ello él propone que sea el 10 de mayo. ¿Por qué el 10 de mayo? Mayo, por lo que te conté, por la influencia religiosa. Si vamos a celebrar, se decía en ese momento, a las mamás, pues ¿qué mamá está anterior a todas las mamás? Pues la Virgen, madre de Jesús. Entonces, hay una influencia religiosa. Segunda, ¿por qué el día 10? Porque antes los trabajadores, te estoy hablando de 1922, no cobraban cada 15 días.
¿Te has fijado que hoy nosotros decimos, bueno, voy a cobrar mi quincena? Algunos cobran cada mes, por ejemplo, los jubilados, ¿no? Hay otros más que cobran cada semana, semanalmente, quincenalmente o mensualmente. Bueno, pues en 1922, muchos trabajadores en México cobraban decenalmente. O sea, cada decena, cada 10 días. No como nosotros ahora, cada 15, sino cada 10. Entonces, ¿qué dijo Rafael Alducín? Bueno, pues si se celebra en los primeros 10, o sea, el día 10 de mayo, los trabajadores van a tener dinero. ¿Para qué? Pues para celebrar a la mamá. Van a poder comprarle un obsequio, un regalo, la llevarán a comer, no sé. Tendrán dinero, digamos, para festejar a sus mamás, decía Alducín. Y entonces por eso se escogió el 10 de mayo. 10 por la decena, cobraban cada 10 días. Tenían dinero para celebrar, digamos. Mayo, por toda esta influencia religiosa. Ahora bien, ¿quién apoyó a Rafael Alducín para que efectivamente, a partir de 1922, aquí en nuestro país, en México, se celebrara el 10 de mayo como el Día de la Madre? Básicamente son 3 instituciones. Y a partir de ellas que se sentó la base, digamos, para esta efeméride. Primera institución que apoya a Rafael Alducín, Secretaría de Educación Pública. En ese momento, el entonces secretario apoya a esta propuesta, digamos, de Rafael Alducín y, bueno, la Secretaría de Educación Pública lo apoya, digamos. ¿Quién más apoya? La Iglesia Católica. Fíjate, la Iglesia Católica apoya. ¿Quién más? La Cruz Roja. Te estoy hablando de 1922. Fíjate nada más que tradicionalmente en las escuelas, te estoy hablando de preescolares, bueno, lo que llamamos hoy preescolar, que en un momento dado se llamó también parvulitos, kinder, jardín, hoy se llama también jardín de niños, bueno, el preescolar. La primaria, lo que hoy también conocemos como secundaria, etcétera, durante muchos años, desde 1922, cada año se ha celebrado el Día de la Madre. ¿En dónde? Insisto, en las escuelas. ¿Por qué? Porque precisamente a partir de que la SEP reconoce, ¿no?, que este día importante lo avala, pues entonces en las escuelas se empieza a celebrar, a festejar el Día de las Madres. Y cada año hemos celebrado desde pequeños el 10 de mayo en las escuelas. ¿Quién más? La Iglesia Católica apoyó esta idea. Y, repito, la Cruz Roja. Bueno, pues ya sabemos entonces ahora, ya sabes, ¿cuándo inicia? 10 de mayo. ¿Y entonces qué fecha es? 1922. ¿Quién era el entonces secretario de la Secretaría de Educación Pública? José Vasconcelos. Él es precisamente el que apoya esta propuesta de Rafael Alducín, repito, director del periódico Excelsior. Muy bien, pero ¿y por qué dijo esto Alducín? Antes ya se había celebrado, ¿cómo es que surgió? Bueno, pues resulta que ya te dije que viene desde Grecia, de Roma, muy bien, pero ahora vámonos un poco más acá, cerca de nuestra era, digamos, de nuestra época, perdón. Llegamos a Estados Unidos. Pues resulta que después de la Guerra de Secesión, donde pelean el norte contra el sur en la Unión Americana, lo que nosotros hoy, lo que se le llama Estados Unidos de Norteamérica, después de la Guerra de Secesión, en 1865, una poeta, Julia Ward Howe, empieza a reunirse con otras mujeres, digamos, para llevar a cabo algunos actos religiosos. ¿Para qué? Bueno, era como perdonarse y reconciliarse los del norte con los del sur. Y esta poeta, Julia, o Julia, digamos en español, lo empieza a hacer desde 1865. Llega el momento que en 1870
solicita allá en Estados Unidos, pues que se celebre un día exprofeso para la madre. Pero ella no propone un día especial. Nada más dice que haya un día especial para celebrar a la madre. Bueno, pero el origen allá en Estados Unidos es la reconciliación entre los del norte con los del sur. Ahora bien, esto es muy interesante porque cuando llega, en el caso de nosotros, a México en 1922, fíjate que se está recuperando la idea, digamos, religiosa de mayo. En el caso de Estados Unidos, esta poeta, por cierto, luego a veces las personas dicen poetisa. No es correcto, lo correcto es poeta, son poetas, hombres o poetas mujeres. Poetisa es un sentido peyorativo de decirlo, nada más que muchas personas creen que es como lo correcto, pero son poetas, mujeres u hombres. Bueno, esta poeta lo que busca es que las madres sean como el vínculo, el instrumento, el medio, ¿para qué? Para reconciliar al norte con el sur. Fíjate cuál es el motivo. En cambio, cuando nos vamos a México, a través de este personaje que te mencioné, Rafael Alducín, pues la idea es celebrar a la mamá. Pero mayo es un sentido, digamos, religioso. Mayo, ¿por qué mayo? ¿No? Es religioso, a diferencia de en Estados Unidos, que su origen de la celebración de la madre no es religioso. Y bueno, pues resulta que ahora esta idea del Día de la Madre, y con eso quiero concluir esta sesión, esperando que sea de tu interés, claro está. Fíjate que se ha convertido en voy a llamarle de esta manera, un pretexto para comprar y comprar y comprar y consumir y consumir y consumir y consumir. Bien, yo no estoy en contra, claro está, que se le dé regalos a la mamá, eso está muy bien, pero fíjate cómo el mercantilismo nos ha llevado a la idea de que lo más importante es comprarle objetos a la mamá. Y bueno, esto se ha criticado durante muchos años, que los objetos casi eran siempre una plancha, una licuadora, o sea, cosas para que haga el trabajo. No un obsequio para ella, no sé, un vestido, una bolsa, unos zapatos, un perfume. Hay mamás que les gustan las muñecas, una muñeca, un objeto que sea de ella. Bueno, ¿por qué te digo todo esto? Porque recuerda que Rafael Alducín propuso el 10 de mayo, el día 10, porque los trabajadores tendrían dinero. Hoy, y con esto cierro, quiero decirte que pues hay que, en todo caso, más que la cuestión del dinero, es, digamos, amar a nuestra madre, los que todavía tenemos la fortuna de tenerla, y los que no, pues no dejamos de amarla. Aunque haya muerto, bueno, a algunos se les han muerto, en mi caso, por ejemplo, el padre, pero aún así no dejamos de amar a nuestros seres queridos. Siempre hay que amarlos, hay que protegerlos, hay que cuidarlos, hay que estar con ellos, ayudarlos, ver por ellos. Y yo te invito a que celebres el 10 de mayo precisamente valorando todo lo que implica la mamá, lo que implica y lo que imbrica. O sea, toda esta cuestión, ¿no? El teje-maneje de ser una mamá. No es cualquier cosa, no es un ser cualquiera. Entonces yo te invito a que la festejes, la celebres y que, bueno, tomes en consideración esto que te he dicho. Recuerda que puedes ver algunos programas que si alguna vez no pudiste verlo, si te metes al canal de YouTube, pones la palabra en punto RTQ y vas a ver programas que ya han sido transmitidos aquí en la televisora, pero que ahora están en YouTube. También te invito a mi canal Martín Hurtado en YouTube para que veas algunas cápsulas culturales. No me queda más por decirte que muchas gracias y nos vemos en una siguiente edición de La Palabra en Punto, aquí en RTQ. Hasta entonces.